Buenos días, profesora y compañeros. Hoy junto a mi compañera Laura les vamos a hablar sobre el tema de funciones aplicadas a los sólidos geométricos. Este tema es importante porque une dos áreas de las matemáticas, la geometría y las funciones, permitiéndonos calcular medidas reales como el volumen, capacidad y dimensiones de diferentes objetos. La geometría estudia las formas y los cuerpos en el espacio, como cubos, cilindros, conos y esferas. Por ejemplo, tenemos que si aumenta el radio de una esfera, también aumenta su volumen. Y es gracias a esto que podemos hacer cálculos precisos en diferentes áreas, como las construcciones, las fábricas y las industrias. Claro que sí, compañera, pero para eso debemos entender qué es una función. Una función es una relación entre dos variables, donde una depende de la otra. Sus componentes son la variable independiente, es el dato que elegimos y generalmente se representa con la letra X. Y la variable dependiente es el resultado que cambia según el valor anterior y se representa con Y. Se expresa de esta manera, como lo podemos ver en la imagen, que es Y igual a f de X. Esto significa que el valor de Y depende de X. Las funciones se utilizan en sólidos geométricos para calcular el volumen y el área, para determinar la capacidad de almacenamiento de un sólido, para calcular los costos de materiales y para diseñar envases, estructuras o tanques. Bueno, ahora vamos a empezar con el cubo. El volumen de un cubo se calcula con la fórmula volumen de L es igual a L al cubo. Esto significa que el volumen depende del valor del lado. Por ejemplo, si el lado mide 4 centímetros, lo que hago es reemplazar ese valor en la fórmula. Entonces volumen es igual a 4 al cubo. Elevar al cubo significa multiplicar este número 3 veces, lo cual nos da un resultado de 64 centímetros cúbicos. Ese sería el valor de nuestro volumen. Esto muestra que es una función porque el volumen cambia dependiendo del valor del lado. También tenemos el cilindro, donde su fórmula es volumen igual a pi por radio al cuadrado por altura, donde tenemos dos variables, que es el radio y la altura. Como lo mostramos en el ejemplo, tenemos un radio de 3 centímetros y una altura de 5 centímetros. Para desarrollar esto, lo único que hacemos es reemplazar estos valores dentro de la fórmula anterior, lo que nos daría como resultado 45 pi. Esta fórmula lo que nos puede servir para calcular capacidades en tanques o en silos. Bueno, ahora vamos con la esfera. La fórmula del volumen es volumen igual a 4 tercios por pi por radio al cubo. Para acá, para el ejemplo, si el radio mide 2 centímetros, reemplazamos los valores y primero resolvemos la potencia. En este caso elegimos 2, entonces su valor sería igual a 8 y quedaría volumen igual a 4 tercios por pi por 8 y si multiplicamos daría un resultado de 32. Ahora pues nos queda la ecuación y esta ecuación la pasamos a decimal, aproximadamente es 33.51 centímetros cúbicos. Y esto también es una función porque el volumen depende del radio. Como último sólido tenemos el cono, donde tenemos que su fórmula es volumen igual a un tercio pi por radio al cuadrado por altura, donde tenemos una variable independiente que sería el radio, una variable dependiente que sería el volumen. Y para el ejemplo, en este caso tenemos que el radio mide 3 centímetros y la altura 5 centímetros. Estos valores se reemplazan dentro de la fórmula anterior y nos da como resultado 15 pi, donde lo pasamos a centímetros cúbicos, que nos daría un resultado de 47.12. Esto también es una función porque el volumen depende del radio y de la altura. Así es, bueno, vamos con la aplicación en la agroindustria. Estas funciones tienen aplicaciones reales como por ejemplo el cilindro se usa en silos para almacenar maíz, café o trigo. Las esferas se usan en tanques de gas o fertilizantes porque son muy buenas para almacenar mucho volumen con mucho menos material. Y los conos, como se aprecia en la imagen, se usan en tolvas para distribuir semillas o alimento animal.
Como conclusión, tenemos que las funciones aplicadas a los sólidos geométricos permiten relacionar medidas y calcular volúmenes con precisión, y es gracias a ellas que se puede permitir diseñar diferentes objetos, estructuras y sistemas usados diariamente en diferentes áreas como la agroindustria, la agricultura o la ingeniería. Muchas gracias. Muchas gracias.